Jesús, tesoro en el cielo y la lámpara del cuerpo. Mateo 6, versículos 19 al 24, que es lo que estamos leyendo. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha muy bajo, no? ¿No? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa frase es muy importante, hermano, ¿cierto? El tiempo de los domingos que hemos estado viendo este tema, me ha quedado muy grabado eso, que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también el corazón de cada uno de ustedes, hermano, y también el mío, donde esté el tesoro. E hicimos las preguntas, ¿cierto? ¿Dónde estaba nuestro tesoro? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará al uno o menospreciará, perdón, al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La semana pasada quedamos que el Señor nunca está condenando las posesiones. ¿Ya? Eso debe quedarnos claro. Él dijo, y la razón fue que la que el joven rico vendiera todo, ¿cierto? Recuerdan que lo vimos también, que era lo que se interponía entre él y el Señor, eran las riquezas. Por eso fue el único que le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de aquel joven rico. Entonces esto era todo lo que estaba entre él y Dios, sus riquezas. Su búsqueda de Dios no era correcta, su búsqueda de Dios no era la indicada, hermano, porque él tenía puesto la riqueza en primer lugar y después el Señor. Recuerdan que fue otro y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero deja primero que entierre a mi padre. No significaba que el padre estaba a punto de morir o que estaba en el lecho de muerte, sino que era, deja que muera mi padre primero, yo lo voy a enterrar y después yo te seguiré. Esa es la idea ahí, hermano. No es que el padre estuviera a punto de morir, sino que ya faltaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también la búsqueda de él no era sincera hacia el Señor Jesús. Entonces el Señor, hermano, no está menospreciando el ser dueño de algo. Porque simplemente lo tenemos. Si está en Deuteronomio 28, que lo leímos, donde hablaba que te voy a colocar en tierra y te voy a prosperar a tu familia, a tu ganado, todo, ¿cierto? Lo que esté bajo tu cabeza, yo te bendeciré, le dijo el Señor. Entonces Él nos está diciendo que no debemos poseer nada. En Éxodo 15 dice, no robarás, que también lo vimos. Y es la misma afirmación de Dios que está en el decálogo que dice que no debemos robar al prójimo. O sea, no debemos nosotros, como lo vamos a ver más adelante, codiciar, porque la codicia, ¿cierto?, lleva al robo. Y eso está intrínseco en nosotros, hermanos, como personas, como seres caídos, eso, el envidiarle a los demás. Es que ¿por qué el otro puede? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué, como decía David, cierto salmista, ver cómo el maligno prospera y yo aquí, Señor, marcando el paso? Entonces, volvemos al principio. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces él dijo, no robarás. Y esto asume, ¿cierto?, que algo que es mío, que la otra persona no puede tener. O sí puede tenerlo, pero debe ganarlo con el esfuerzo, con el sudor de su frente. Volvemos más atrás, ¿cierto? Y vemos y recordamos a las aves del cielo que no siembran, ¿cierto? Ni guardan en granero ni nada, y el Señor las provee. Él les da el sustento diario. Si tú quieres tener algo, no lo codicies, no quieras robarlo, no quieras tomarlo de alguna forma ilegal, sino que esfuérzate y si Dios quiere, Él te va a bendecir y te va a ayudar a tener aquello que quieres tener, pero no codiciándolo, hermano, porque eso es pecado. Entonces no debemos robar, no debemos codiciar a los demás porque ellos deben tener y tienen todo el derecho de tener sus cosas, sus posesiones. Y eso está en Éxodo 20:17 que dice, no codiciarás. Entonces el Señor reconoce el derecho que tenemos nosotros como seres humanos de
tener bienes, el derecho a la propiedad personal, a la propiedad privada. Y también lo vimos, ¿cierto?, la ilustración de Ananías y Zafira, que ellos tenían una heredad y dijeron vendámosla y demos todo el dinero a los pies de los apóstoles, a la causa del Señor. Y eso hicieron ellos un anuncio, hermanos. Ellos lo anunciaron a todos lo que iban a hacer. ¿Ya? Porque si no lo hubieran hecho y hubieran vendido su heredad, me dieron 20 millones, ya 2 para mí, 18 para la obra de los apóstoles. ¿Hubiera sido pecado? ¿Dios lo hubiera matado igual? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no era un anuncio, pero lo que hicieron ellos fue un anuncio. Nosotros vamos a vender esta propiedad y todo será para los apóstoles. ¿Y en qué mintieron? Mintieron, ¿cierto?, en el valor de la heredad, en el precio. Le dieron 20, ¿cierto? Estamos suponiendo, le dieron 20 y guardaron 3 o 4 y dieron 16, un poquito más ahí, y dijeron, Pedro, ahí está el valor de la heredad. O sea, querían hacerlo leso al Pedro. Y Pedro lo relata de esta forma en Hechos 5:4. Les dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo y ha retenido parte del precio de la tierra? Pedro ya sabía que el Espíritu Santo se lo había revelado. Después le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, le está diciendo, oye, era de ustedes la herencia. Ustedes sabían, ustedes podían disponer de ese dinero. Pero ustedes pusieron algo en su corazón y después mintieron al Señor. No lo hicieron. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, o sea, era tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le pregunto, Pedro. Y termina diciéndole, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Ese fue el punto que mintió a Dios. Usted se imagina, hermano, que si Dios nos juzgara de esta misma forma, porque ellos murieron en el instante. Murieron, fue una muerte fulminante que les dio el Señor. ¿Se imagina que eso nos pasara a nosotros el día de hoy? Con todas las promesas que le hacemos al Señor. Esas promesas que cuando oramos o que en nuestra oración, en nuestra mente, no sé, le decimos cosas al Señor y cosas que vamos a hacer y después no las hacemos. ¿Se imagina si el Señor actuara de esa forma ahora, hoy en día? En otras palabras, le está diciendo, era tuya, tú tenías poder sobre ella, tenías control sobre ella, no tenías que venderla, no tenías que prometerlo. El punto es que le mentiste a Dios. Ese era el punto principal, la mentira al Espíritu de Dios. Y el punto principal, hermano, es que era cumplir la promesa al Señor. O sea, si ellos hicieron una promesa, cúmplela. Pero ellos no la cumplieron, sino que engañaron a Dios. Bueno, quisieron engañar a Dios, a los hombres, pero no pudieron. El Señor entonces nos ha dado el derecho de poseer cosas. Lo único que quiere es asegurarse de que nuestra actitud sea la correcta, en la manera que poseemos las cosas, hermano. Eso es lo que Él quiere, que sea algo correcto de tus posesiones, no que tengas tú el amor a las posesiones, el amor al dinero. Porque el dinero debe estar, cierto, en el banco, en el bolsillo, pero jamás en el corazón. Pongamos atención. Deuteronomio 8:18 dice, porque es Dios quien te da el poder de hacer riquezas. ¿Quién es el que da el poder? Dios. Y aquel que se jacta, ¿cierto?, de que todo lo que he hecho yo, todo lo que he construido yo, todo por mi esfuerzo, por mi sacrificio, ciertamente hay sacrificio de parte de nosotros, porque el Señor lo ordena. Pero ¿quién es el que provee? Dios. Él es el dueño de todas las cosas, Él es el que provee todo lo que hay en nuestra mesa, en nuestra vida, en nuestro hogar, en todos lados, hermano. Él. Porque Él es el quien da el poder de hacer la riqueza. Dios nos ha dado el poder de obtener riqueza, de obtener recursos y también nos ha dado las capacidades. Vida, salud y trabajo. Yo pienso que con eso, hermano, estamos más que bendecidos. Teniendo vida, levantándonos cada mañana para poder trabajar, teniendo un trabajo, un sustento de cada día, ¿cierto? Y que Dios, y siempre bajo la protección del Señor, bajo la bendición de Él. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Cuando está hablando ahí Pablo, ¿cierto? Está implícito ahí lo que ha dicho el Señor. Entonces Dios quiere que conozcamos estas cosas, hermano, y que tengamos esas cosas también. Timoteo 6:17 también dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Para eso nos entrega Dios las cosas, hermano, para disfrutarlas. No para guardar, no para atesorar, no para que se echen a perder, no para que estén ahí tiradas, no, para aprovechar, para bendecir también. Y esta es una sección del dinero y nos lo ha dado para disfrutarlo, siempre. No tenemos que vivir una vida de monjes, Dios nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas, hermano. Los monjes, cierto, se van a encerrar a un monasterio cuando la palabra dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero ellos hacen lo contrario. Entonces el Señor no está reteniendo nada en absoluto entre nosotros, hermanos, ni la riqueza, ni todo lo que podamos obtener por medio de el fruto de nuestro esfuerzo, sino que Dios quiere que nosotros lo tengamos. Dios es un Dios de generosidad. La historia universal, la historia del mundo, hermano, nos indica que las naciones más piadosas han conocido la mayor prosperidad. Las naciones más piadosas, o sea, las naciones que están siempre más aferradas al Señor. Hay parte de la escritura donde el Señor nos alienta con el tema de los negocios, el tema económico, alentados por nuestro Señor en las parábolas, en Mateo 25, Lucas 19, que habla de la parábola de los talentos, ¿recuerdan? El que le tenía miedo al Señor, que hizo con el talento, lo escondió. No, el Señor es muy fuerte, el Señor, carácter muy fuerte, y si no, y si me va mal, me va a llegar. ¿Qué hizo? Lo escondió, le tuvo miedo al Señor. Otros, cierto, multiplicaron ese talento, lo trabajaron, lo multiplicaron y lo entregaron con creces al Señor. Y esa es una enseñanza que Él está dando ahí acerca del esfuerzo y del trabajo también. Se puede aplicar. Abraham fue uno de los hombres más ricos y fue llamado amigo de Dios. Job también, uno de los más ricos del mundo. Y después que sufrió esa prueba de parte del Señor, fue aún más rico. ¿Por qué? Porque eran hombres piadosos. Zaqueo también, un hombre rico, y sin embargo él fue considerado para ser llamado un hijo de Abraham. En el libro de Proverbios también dice una y otra vez la Biblia nos alienta a tener cuidado en cómo manejamos nuestros fondos para que hagamos inversiones sabias. En Proverbios capítulo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y ve cuánto trabaja la hormiga. Y ella provee el alimento para el verano, recoge el alimento en la cosecha. Entonces una hormiga es lo suficientemente inteligente como para planear el futuro. Una hormiga sabe cómo ahorrar. Y ahí le habla en proverbio al perezoso. Usted sabe quién es un perezoso, ¿cierto? Lo sabemos muy bien. Y la hormiga también. Es una analogía correcta, correctísima, hermano, porque la hormiga usted las ve para el tiempo ya cuando empieza a llover, como que salen de su cueva, nido, no sé cómo llamarle, de los hormigueros, y se ve cómo se mueven, pero de una forma constante. Y ellos en ningún momento se detienen, paran. Unos van cargados, otros van a buscar comida, y se mueven y trabajan y trabajan y trabajan, y no se detienen nunca. ¿El perezoso qué hace? Es perezoso. ¿Y iremos a tener alguna recompensa siendo perezoso? ¿Podremos alcanzar algo siendo perezoso? Nada, ¿cierto? Por eso le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Ve a ese trabajador, tú perezoso. Entonces una hormiga consigue su alimento y sabe también ahorrar. Y los ahorros son sabios e importantes también. En Proverbios capítulo 14 y verso 23 dice, en todo trabajo hay utilidad, pero las palabras de los labios tienden únicamente a la pobreza. O sea, más acción. Menos bla bla y más acción. Si usted quiere ser rico, trabaje. Si usted quiere ser pobre, hable. Debe haber acción, ¿cierto? Para que haya riqueza o para que haya sustento o para que haya adentros en nuestra vida. Tiene que haber acción. No podemos quedarnos quietos. Después, Proverbios capítulo 21, verso 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa. Hay de todo en la casa del sabio, abundancia, en todo sentido, material, espiritual.
mas el hombre insensato lo disipa, o sea, lo desperdicia, lo malgasta, no importa, me da lo mismo. Ahí vemos cómo lo hacemos después de esta vida no hay otra, lo comido, lo bailado. Ese es un hombre insensato. Insensato sabemos lo que significa, ¿cierto? Sin cerebro, o sea, una persona que no piensa, que no razona. Pero el sabio es lo contrario. Entonces un hombre sabio sabe cómo ahorrar, cómo planear. En el 22:7 de Proverbios también, el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces es más sabio prestar que tener que tomar prestado. Proverbios 24, verso 3, mediante sabiduría se edifica, ¿qué cosa? La casa. Mediante sabiduría se edifica la casa. Y por entendimiento es establecida. Y por conocimiento todas las moradas serán llenas de riquezas preciadas y agradables. En otras palabras, una persona sabia sabe cómo construir una casa y llenarla de tesoros agradables y preciados. Dios no está en contra, hermano, de eso. Él no está en contra de que usted tenga tesoros preciados, que edifique su hogar, su casa, que tenga bonito, precioso, todo. Lo que usted quiera, Él no está en contra de eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su gracia. Él nos ha entregado su gracia y todas las cosas en nuestras manos para disfrutarla como recién lo dije. Proverbios 28:19, el que labra su tierra tendrá suficiente pan, pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Una analogía, ¿cierto?, del campo. El que labra su tierra tendrá suficiente pan. Me acordé de don Osvaldo. Y él siembra su tierra, labra y tiene abundancia, y cuando uno va para allá lo bendice y nosotros bendecimos y así llegan todas las bendiciones para acá. ¿Por qué? Porque él es un hombre trabajador que labra, ¿cierto? Y tiene suficiente pan. Tiene suficiente, ¿por qué? Por su trabajo, hermano. Por el trabajo que hace el hombre. Pero el que sigue a los ociosos se llenará ¿de qué? De pobreza. El que es ocioso, el que no le gusta trabajar, va a ser siempre un hombre pobre. Entonces, en otras palabras, es mejor estar trabajando en su tierra que persiguiendo estrategias absurdas. ¿Qué debemos ser nosotros? La hormiga, ¿cierto? La hormiga, el hombre sabio que nos muestra acá Salomón. Usted tiene el derecho de poseer, hermano, añadir a sus posiciones y riqueza, porque el Señor nos ha entregado todas esas cosas. Entonces lo que vemos entonces es el pasaje de la Escritura que nos dice que debemos hacernos tesoros en los cielos, o hacer tesoros, y no, ¿cierto?, en la tierra, en el cielo, espirituales. Entonces no debería ser algún tipo de problema, hermano, que cuando dice que no debemos poseer nada, que no debemos disfrutar de nada, que no debemos aceptar la mano buena de Dios, esas cosas abundantes que Él nos ha dado. Al contrario, todo lo que Él nos da, hermanos, para disfrutarlo, todo, absolutamente todo lo que fue creado en esta tierra, fue creado de parte de nuestro Dios. El hombre, ¿cierto?, ha pervertido las cosas, el hombre ha contaminado todo lo que el Señor nos ha entregado. Y eso es distinto, es diferente, pero todo nos es entregado por Él. En Romanos 12:11 dice, no perezoso es lo que requiere diligencia, ¿ya? O sea, todo lo que requiere diligencia no sea perezoso, hablando tanto en lo espiritual como en lo secular, en el trabajo. ¿El trabajo suyo para sustentar su hogar requiere diligencia? Sí, cierto. Entonces no tiene que ser perezoso en el trabajo. Y así también en la vida espiritual, pues, hermano, en la oración, en la lectura de la Biblia, en cómo tú te edificas. En eso no debemos ser perezosos porque eso requiere diligencia, porque aumenta, ¿cierto?, nuestra espiritualidad y aumenta nuestra manera también de vivir nuestra vida por medio de la palabra del Señor. En 1 Timoteo 5:8 dice que debemos planear para prepararnos para cuidar de los nuestros, proveer en nuestra casa. De lo contrario, somos peores que un incrédulo. ¿Recuerdan ese pasaje? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Hay muchos, ¿cierto?, polulando por el mundo, diciendo que son enviados del Señor, diciendo que son profetas, otros que son misioneros enviados, ¿cierto?, con cartas de recomendación, pero hay otros que dicen que son independientes. Y esas personas, hermano, según la Biblia, hay una escalada, ¿cierto? O sea, iglesias envían misioneros, y esas mismas iglesias tienen que mantener a esos misioneros.
Se les puede ofrendar, si llega uno aquí de la iglesia fulano, fulano, sutano, mengano, llega a este lugar y dice, yo vengo a tal iglesia, ahí están mis cartas, las credenciales, y quiero ver si puedo expresar no sé, pues, un texto, una predicación, algo. Pero ahí depende de uno, ¿cierto? Porque yo tengo que ver quién es ese hombre, de dónde viene, qué iglesia, cuál es la doctrina, qué es lo que quiere hablar. Porque no es llegar y decir, usted es un misionero, pase, bendíganos, hermano. No, todo requiere cierta sabiduría. Entonces, si no probemos, somos peores que un incrédulo. En eso estábamos, ¿cierto? Y esos hombres lo hacen así, hermano, queriendo que trabajando así, o sea, lo toman como un trabajo. Pero un trabajo, ¿por qué? Porque no, o sea, entre comillas, un trabajo porque no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque las iglesias carismáticas, hermano, que son las iglesias que a ellos les gusta, ¿cierto? Les encanta porque ahí son carismáticas, ahí el pastor no le va a decir, ¿qué, a qué va a predicar? No, venga, para acá, hermano, subas al púlpito, aleluya, gloria a Dios. Hermano, escúchenlo, escúchenlo. Entonces ellos viven, hermano, de una ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque no les gusta el trabajo. Yo he escuchado de hombres que han abierto iglesias, hermano, no siendo pastores, no siendo ungidos, no siendo absolutamente nada, han abierto iglesias porque no quieren trabajar. Porque mucha gente dice, no, si el pastor no trabaja. Yo trabajo, ¿cierto? Hago mis cosas. Si tuviera una iglesia grande, ¿cierto? Con muchas personas, a lo mejor no trabajaría secularmente, pero el trabajo del pastor es espiritual. Es preocuparse de toda la cantidad de ovejas que pueda tener. Ese es un trabajo arduo, hermano, para un pastor. Entonces estos hombres, ¿qué es lo que andan buscando? Solamente que los mantengan y no trabajarle un día a nadie. Como los fariseos, ve que los fariseos andaban de casa en casa, se metían a la casa de las viudas, le comían su carnecita, su alimento, todo, oraban una oración linda, preciosa, espiritual, que casi se iban al cielo, casi despegaban y después se iban. Ya, ¿qué hora es? Son las 12, ya vamos a ir a la viuda fulana, ya, ahí almorzamos. Y ahí iban para allá y otra vez con su retórica, y ahí salían de ahí, y después la hora de la cena o la 11, y se iban de la otra, y así se lo llevan, hermano, todo el día. Eso hacían los fariseos. Y no le trabajaban un día a nadie. Ahora, ¿qué es entonces lo que se está diciendo acá? Se está prohibiendo, ¿qué se está prohibiendo aquí? Cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, ¿qué significa eso? Y él no está hablando de lo que tenemos, él está hablando de la actitud hacia lo que tenemos. ¿Escuchó bien? No se está hablando de lo que usted tiene, sino que de la actitud a lo que usted tiene. Actitud a sus posesiones, actitud a su dinero, actitud a sus ahorros. ¿Cuál es la actitud que usted tiene a eso? De eso es lo que está hablando el Señor, porque en base al contexto de todo esto, ¿cierto? Está diciendo no te hagas tesoro aquí en la tierra, sino hazlo en el cielo. Que no significa que no puedas tener ahorros, no significa que no puedas tener tu casa, tu auto, todo lo que usted quiera con su esfuerzo, con su sacrificio, puede hacerlo. Pero el corazón debe estar puesto ¿dónde? En lo espiritual. Yo puedo tener una necesidad, pero tengo algo lujoso en mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a vender, pues, porque tengo una necesidad. Si no lo vendo y prefiero pasar pellejería es porque mi corazón está puesto ¿dónde? En lo terrenal. ¿Por qué? Porque si Dios me dio algo, el día de mañana Él me lo puede devolver. Entonces Él puede probar mi corazón. Probó el corazón de Job. Mató a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo, hermano. Leproso, ahí tirado en la ceniza el pobre Job. Y él se puso a reclamar, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tenía la yegua último modelo, unos caballos 0 kilómetros. Él no hizo eso, al contrario, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? ¿Dónde tenía el corazón Job? ¿Dónde estaba su tesoro? En el Señor, ¿cierto? En Dios. En Él estaba su tesoro, no estaba ni en los ganados, ni siquiera en los hijos, hermano. Y así Dios probó el corazón de Él y prueba muchas veces nuestro corazón, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser sabios también cuando queremos ayudar a alguien. A veces hay personas que están en necesidad, hermano, pero que es Dios quien está trabajando en ellos. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y vamos a meter la cuchara dentro de medio. Entonces ahí debemos ser sabios. No, no le estoy diciendo que no ayude, sino que en ese aspecto uno debe ser cuidadoso. Y en oración, ¿cierto? Pedirle al Señor que le dé dirección si debemos o no ayudar a cierta persona. Porque el Señor puede decir, sí, ayúdalo o no, porque yo estoy trabajando con ella, yo estoy trabajando con él.
Entonces, en ese aspecto usted tiene que ser sabio, hermano. Y estando en el otro lado contrario también. Si Dios lo está probando es para ver dónde está su tesoro. Si usted tiene su tesoro en la tierra, usted tiene su tesoro en los cielos. Pablo decía, yo sé vivir humildemente, sé vivir con mucho, con poco, por todo estoy acostumbrado, me estoy acostumbrando a todo, decía Pablo. Y lo vemos muy bien, hermano, porque él lo plasma en la escritura cuando estaba muy contento animando a su hermano. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. Pero él estaba contento, gozoso, no estaba reclamándole al Señor, porque él sabía que tenía un propósito. Así nosotros también debemos ser, hermano. Tenemos un propósito en los caminos del Señor. En esta iglesia cada uno tiene un propósito. Debe buscarlo. Entonces, es correcto buscar las cosas necesarias, hermano. Es correcto proveer para mi familia. También es correcto planear el futuro. Podemos planear el futuro. Es correcto hacer inversiones sabias. Es correcto ayudar a los pobres también. Es correcto tener lo suficiente como para continuar con mis negocios. La contraparte es que está mal ser avaro. Eso está mal. Muy mal. También está mal ser codicioso. Codiciar, ¿cierto? Lo que tienen los demás. Porque muchas veces las personas no se conforman con lo que tienen, hermano, sino que siempre quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Hoy día leía no sé si será cierto, pero un actor de Keanu Reeves, él, le decían que porque él es muy generoso, por lo que dice ahí. Él dona su dinero, tiene mucho dinero, ayuda y vive su día a día, ¿cierto? No le falta nada, pero vive su día a día bien, tiene un buen pasar, un buen vivir y parte de su riqueza él la da, la regala, la dona. ¿Se fijan cómo ese es un ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros? Si tiene, me imagino que tiene mucho, mucho dinero porque es un actor famosísimo. Y es lo que pienso yo también de los futbolistas. Ellos ganan millones y millones y millones de pesos, hermano, unas cuentas en el banco que uno ni se imagina, yo creo. Entonces, ¿por qué no ayudar a la gente? ¿Por qué no ayudar, hermano, si hay gente que necesita? ¿Por qué no ayudan con ese dinero? Es absurdo tener tanto, es absurdo. Está bien, el trabajo de ellos, ¿cierto? Es fruto del trabajo de ellos. Eso está muy bien y es de ellos. A lo que voy yo es que donde está el tesoro estará el corazón, ¿cierto? Y el tesoro de ellos, obviamente, si no son hijos de Dios, está aquí en la tierra. Entonces la contraparte de eso, hermano, es ser avaro y es ser codicioso. Y regresamos al motivo, ¿cierto? De nuevo. Si estoy haciendo esto para usarlo para la gloria de Dios en la vida de aquellos que me rodean y en su reino, entonces tengo el derecho a todo esto. Pero si lo estoy adquiriendo para amontonarlo y guardarlo y quedármelo y apilarlo y para satisfacer mis deseos con ello, eso es pecado. Y ahí, ¿cierto? Tenemos que volver a tratar con esa actitud nuevamente. Y el punto de la palabra griega aquí, hermano, es que no amontonemos. Ese es el punto que dice cuando dice no hagan tesoro en la tierra. No amontonen acá. Lo que necesitamos, si no planeamos usar, no lo amontonemos. Y algunas personas hacen esto bajo la ilusión de que están preparándose en contra de algún desastre venidero. ¿Recuerdan cuando nos poníamos a juntar alimentos, juntemos agua, juntemos esto, lo otro? Y todavía no llegó. Muchas veces hicimos el ridículo, ¿cierto? Por hacer cosas, por estar mal enseñados, hermano. Era por eso nomás. Pero nuestro corazón estaba en lo correcto. Nuestro corazón estaba bien. Entonces, algunas personas hacen esto, hermano, para el futuro en caso de algún desastre venidero. Y, y eso no está bien, hermano, no es correcto. Y es un problema porque usted no está viviendo por fe. Yo siempre tenía eso en mi mente, hermano. A lo mejor usted me va a decir, el pastor, por el pastor, él por el pastor. Pero a mí siempre me causó curiosidad como el contraste que había cuando nosotros recién empezamos en la iglesia, cuando el Señor nos llamó. Y había muchas cosas que no me cuadraban, pero como uno era ignorante en el tema, no opinaba. Entonces yo decía siempre eso, si va a pasar algo, si va a haber un terremoto, si va un tsunami, lo que sea que pueda ocurrir, ¿por qué Dios no nos va a sustentar? ¿Por qué Él no va a tener cuidado de nosotros si la palabra dice que Él va a tener cuidado de nosotros en caso de cualquier cosa?
¿Por qué debemos estar preocupados como lo estamos viendo, afanados y turbados por el futuro, por el mañana, por el que vendrá, por el que dirán que subió la benzina, que sube el pan, que sube el gas y no sé hasta cuándo y no sé qué vamos a hacer? Y se empieza a afanar. Y volvemos de vuelta y dice el Señor, mira los pajaritos. ¿Cuántas veces te he dicho, mira los pajaritos, mira los pajaritos, míralos? ¿Qué hacen ellos? Nada. Trabajan arduamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en eso, hermano. Enfoquémonos en trabajar y el Señor va a prosperar. Él nos va a sustentar. Él no te va a dejar jamás, hermano. No sé, hay gente que hace esto que no vive por fe, sino que vive según sus capacidades, qué es lo que ellos pueden hacer para amontonar para el futuro. Entonces, ¿usted no cree que Dios va a cuidar de nosotros en el futuro? Eso nos enseña la Biblia, hermano. Él cuidará de nosotros. Entonces, el punto, hermano, no es si usted tiene o no tiene. El punto es lo que hace con lo que usted tiene. Si tiene o no tiene, sino lo que hace con lo que usted tiene. Sea si es para usted o para el reino de Dios, para los propósitos. Colosenses 3:5 dice, la avaricia es idolatría, ser avaro. O sea, tener recursos y negárselos a usted mismo o a una persona o a un hermano que lo necesita. Eso es idolatría. Y eso es lo que el Señor tiene acá en mente. ¿Por qué? Porque el dinero se vuelve su Dios. Pero uno hasta se jactan del dinero, ¿cierto? Que yo tengo dinero, que yo tengo plata, que yo. Esa gente, ¿cierto? Obviamente es gente sin Dios, hermano. ¿Por qué? Porque se jactan de lo que tienen cuando ni siquiera nuestra vida nos pertenece, hermano. Nada nos pertenece, todo le pertenece a nuestro Dios. Entonces debemos cuidar, hermano, de las cosas que poseemos, las cosas que tenemos, que Dios nos ha entregado en nuestras manos, sean cosas materiales, se puedan convertir en nuestros ídolos, o sea, ídolos en nuestra vida. Y un ídolo es algo que está por encima de Dios, ¿ya? Porque Dios es sumo, no hay algo más arriba que el Señor. Si nosotros ponemos algo por encima del Señor, eso es idolatría, eso es pecado. Tanto cosas materiales, ¿cierto? Como también en nuestra vida familiar podemos poner a nuestros hijos por encima de Dios, o a un familiar por encima de Dios, o a la esposa, al esposo por encima del Señor, y no es así, hermano. Siempre estará en primer lugar, ¿quién? El Señor, nuestro Dios, el Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo. Después viene el esposo, ¿cierto? La esposa en el caso de los varones. Después vienen los hijos. Después vienen los padres. Después los familiares. Ahí vienen todos los demás, ¿cierto? Pero eso es lo importante. Lo importante es hay un orden, hermano, y debemos respetarlo. En la casa cuando salimos, queda la Andreita encargada, que siempre molesto a Reinaldo yo. Digo, queda tu hermana a cargo, si no, si tu hermana no está, queda el Emilio, y si el Emilio no está, después quedas tú, le digo. Se ríe nomás. Esa es la escala, ¿cierto?, que el Señor nos dio a nosotros para que haya un orden. Entonces no debemos poner nada de eso, ni familiares, ni cosas materiales, hermano, por encima del Señor. Nada. Las cosas materiales se van, desaparecen, se echan a perder, se ponen viejitas, nosotros también nos envejecemos, pero lo espiritual se va renovando día tras día, hermano. La escritura lo dice, el hombre interior se va renovando de día en día. Entonces el Señor está diciendo acá, hermano, no acumulen cosas, no acumulen cosas. La acumulación egoísta de bienes, lujo, extravagantes, endurecerá el corazón hacia la causa del Señor. De vuelta, verso 19, no os hagáis, y esta es la clave en la Biblia. Algunas versiones dicen, no os hagáis para vosotros mismos tesoros. Si yo quiero invertir, quiero buscar un negocio exitoso, si quiero ser agresivo, honesto en lo que hago y hacer el mejor esfuerzo que puedo por otros y por Dios y por mis hijos, por mis padres, por los pobres, por los deprimidos, por los oprimidos también, eso es una cosa. Pero cuando comienzo a acumularlo para mí mismo, para mis lujos extravagantes y me vuelvo materialista, entonces he violado este principio. Le puede ir muy bien, hermano.
puede ganar mucho dinero, lo que usted quiera, pero ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde se va ese dinero? En su corazón, acumulándolo para sí mismo, para lujos extravagantes, para el Rolex, ¿cierto? Que me compré, que no me lo quise poner porque como íbamos a predicar de esto, no se contradice. Lo que le decía, ¿cierto? Un Rolex que vale 100 millones a un Casio que vale 30 o 40 mil pesos, que en el fondo cumple la función, la misma función. Pero uno, ¿cierto? Es para ser más extravagante o para que vean que yo tengo plata, yo puedo comprarme esto, ¿no? Mire. Y eso es lo que el Señor no quiere, hermano. Porque como dijo Judas, pero Judas bueno, sí, ya, pongamos un Judas bueno. Ese reloj se podría vender por 100 millones y ayudar a los pobres. Judas estaba en lo correcto, pero su corazón no. ¿Por qué? Porque él quería que lo vendieran para él tener más cajas, más cash, ¿cierto? Cuando hablaba de los perfumes. Entonces el Señor no está de acuerdo en que triunfes en la vida, hermano, pero no está de acuerdo en que acumules para ti mismo todas estas cosas. Hay una historia de un hombre rico que murió, hermano. Los conocidos lo fueron a preguntar por él, de qué había muerto, todo, ¿cierto? Fueron al velorio, todo. Y uno dijo, oye, ¿y qué dejó este hombre? Y él le respondió, dejó todo, todo. ¿Y de qué sirve eso, hermano? ¿De qué le sirvió eso? Dame lo suficiente, dijo Salomón, para que no muera de hambre y dude de tu fidelidad. Pero no me des demasiado, de lo contrario te olvidaré. Este hombre murió, lo dejó todo, ¿y qué disfrutó? Muchos hermanos se pasan la vida haciendo riqueza y trabajan y quieren ser cada día más ricos y aumentar su riqueza. Y al final viven para el dinero solamente. No disfrutan su vida, no disfrutan el mismo dinero que están ganando, no lo disfrutan, sino que al contrario lo acumulan, después mueren y le queda a los hijos. Y muchas veces los hijos siguen el patrón y los más desordenados se lo gastan. Total, no les costó nada a ellos. Entonces, hermano, estas palabras deben quedar grabadas en nuestro corazón. Dame lo suficiente para que no muera de hambre y dude de tu fidelidad, pero no me des demasiado, de lo contrario te olvidaré. Examinemos nuestros corazones, porque lo que Jesús está diciendo aquí es esto. La gente en mi reino no acumula fortunas para sí mismo, no amontonan cosas para sí mismo. Eso es lo que hace la gente que está al lado de Jesús. ¿Es usted un contraste de los fariseos o tiene un problema con eso? ¿Se contrasta su forma de vivir con la de los fariseos, hermano? Entonces necesitamos cosas básicas en nuestra vida, solo lo básico. Si usted está aferrado al dinero, ni siquiera es un cristiano, porque la gente en el reino de Dios, de Cristo, está haciéndose tesoros en los cielos, y no en la tierra, no aquí en este mundo. Pedro claramente lo dice que en los postreros días, ¿cierto? Cuando ya todo pase, todo se termine, la tierra será purificada con fuego. ¿Y dónde van a quedar tus lujos? Consumidos, consumidos acá en esta tierra, hermano. Hoy en día, ¿cierto? Mucho énfasis al calentamiento global, que el mundo, que pobres animales, que pobre aquí, pobre allá. No saben que estamos viviendo en un mundo desechable, hermano. La palabra claramente dice que el mundo que vivimos nosotros es desechable. Y un día todo esto va a desaparecer y va a ser renovado. Cuando, cierto, descendamos del cielo, como dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, para reinar juntamente con sus hijos. Y todo lo que está en esta tierra, hermano, va a desaparecer. La gente de mi reino entonces no acumula fortunas para sí mismo, no amontona cosas para sí mismo. Entonces la gente del reino está haciendo tesoros en los cielos, está invirtiendo en la eternidad. Con esto terminamos, hermanos. Un niño dice, pequeño, que estaba nadando en un río, estaba ahí con sus brazos por todos lados, aleteando, pegándole al agua, y ahí en la costa, ¿cierto? Inmediatamente de enfrente del niño pequeño hay una señal que decía, no se puede nadar. Un hombre se acerca, va al río y le dice, oye, ¿no has leído el letrero? No se puede nadar acá. Él dijo, por favor, señor,
no estoy nadando, me estoy ahogando. Algunas veces el nadar y el ahogarse se ven muy parecidos, hermano. Que uno esté nadando, haciendo cosas en el agua, otro que se esté ahogando, puede ser muy parecido. En algunas personas en la iglesia que pensamos que están nadando, pero se están ahogando. Así hay algunas personas, hermano, en la iglesia, que pensamos que están nadando, pero se están ahogando. Entonces nosotros necesitamos examinar nuestro corazón, hermano, con respecto a esto. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es su actitud hacia el lujo, la riqueza y hacia el dinero? ¿Cuál es esa actitud, hermano? ¿Amor al dinero? ¿Le tiene amor al dinero? ¿Le tiene amor a sus posesiones, a su riqueza, a todo lo que tiene? ¿O su corazón está puesto en el reino de Dios, en hacer tesoros en el cielo? Que Dios nos ayude, hermano, a poner estas cosas que estamos viendo en práctica. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Oramos, damos gracias al Señor. Eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, agradecemos tu palabra, Padre Santo, que nos has entregado en este tiempo. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, todo lo que hemos aprendido con respecto a lo material, Señor. Con respecto a no querer, a no ser codiciosos, a no querer codiciar lo que los demás tienen, sino al contrario, Padre, trabajar para nuestro sustento, trabajar como la hormiga, trabajar, ¿cierto?, como aquellas aves del cielo que usted las sustenta, Señor, pero por el trabajo que ellas realizan, Padre amado. No es algo que está ahí, no es que todo les llega a las aves a su nido, sino que ellos salen a trabajar, a buscar los recursos para poder proveer a sus polluelos, a sus pichones, Señor, a sus hijos. Ayúdanos a entender estos principios básicos, Señor, y de que no nos hagamos tesoros acá en la tierra, sino en los cielos. Y que podamos ser hombres y mujeres generosos en todo sentido, Señor, y podamos disfrutar de todo lo que tú has entregado en nuestras manos y poder bendecir también al pobre, al desamparado, al que lo necesita. Muchas gracias, Padre. Te rogamos de forma especial, mi Señor, en el día de hoy, por aquellas familias que han perdido a sus padres, aquellos carabineros, Señor, nuestros carabineros, Padre, que lamentablemente los están asesinando, mi Señor. Te ruego el consuelo para aquellas familias, Padre. Consuelo para aquella mujer, aquellos hijos que han quedado huérfanos de padre, esas mujeres que han quedado viudas, Señor, que vieron salir a sus maridos en la mañana y, como todos los días en la vida de un carabinero, no saben si volverán a casa. Lamentablemente ellos no volvieron, Señor, fueron asesinados de una manera brutal, de una manera cruel, Padre Santo, que ni siquiera nos podemos imaginar, Señor, qué pasa por la mente de aquellos hombres que cometieron tal crimen, mi Señor. Te rogamos por aquellas familias, te rogamos por la institución de carabineros, Señor, que son los que velan por nosotros en la noche, durante el día, y cuidan y resguardan, Padre, nuestra sociedad. Muchas veces que han querido, Padre, matarlos, difamarlos, pero como tu palabra también lo dice, la verdad siempre sale a flote, mi Señor. Y siempre fueron mentiras que decían contra ellos, y el día de hoy al menos ya están más respetados por cada uno de nosotros, Señor. Nuestra sociedad se ha dado cuenta de cuánto lo necesitamos, Padre. Por eso te ruego una bendición en cada uno de ellos. Estamos claros, mi Señor, que van a volver. Yo pienso que esto va a seguir, mi Señor, pero te ruego que los cuides, que los guardes, que los protejas a cada uno de ellos, mi Señor. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de maldad desatados, Señor, en este país, en el mundo entero. Pero nosotros, Padre, tenemos tu protección. Y como dice la Escritura, debemos rogar por nuestras autoridades, debemos rogar por los que están a la cabeza. Eso es lo que debemos hacer nosotros, mi Señor, cada día. Rogar, Padre, para que todo esto termine, para que todo esto pase, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos cada día a ellos y dale paz y tranquilidad a sus familias. Al igual que a nosotros, Padre, te rogamos bendición para cada uno de los que estamos acá. Si alguno estuviera enfermo, un Padre glorioso, poderoso es usted para bendecir, para sanar. Poderoso es usted para ayudar a quien esté en necesidad también, Señor, conforme sea su voluntad, su plan y su propósito, mi Señor. Entregamos este estudio, Señor, todo lo que hemos visto durante estos meses, donde usted nos está hablando a nuestro corazón. En dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, Señor.
Y queremos que nuestro tesoro esté en tu palabra, esté en ti, Señor, en buscar la comunión, la oración cada día contigo, Padre Santo. Entregamos todo esto y te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.